Vamos a hablar de las pensiones, de la suficiencia, de hipotecar o no a futuras generaciones. Pero antes, si me lo permiten, vamos a ver este vídeo. El estudio derriba mitos como que las pensiones son una miseria en comparación con lo que se ha aportado. La tasa de reposición, el porcentaje de pensión respecto al último salario, es 25 puntos mayor que la media europea. Hay que buscar ese equilibrio para que esa tasa de reposición converja con la de por ejemplo, los 5 mejores países de la zona euro: Alemania, Francia, Austria, y en este caso la española está bastante por encima, con lo que tenemos que realizar ese esfuerzo porque de esa forma conseguiremos el equilibrio entre prestación suficiente y que pueda ser actualizada anualmente para mantener el poder adquisitivo. El sistema ya arrastra un déficit de 19.000 millones de euros que solo se absorberían con pleno empleo o aumento de los salarios, y este año las pensiones costarán 153.000 millones. Lo que está claro es que urge una reforma, porque la próxima crisis, advierten, podrían ser el primer objetivo de los recortes. Las cosas no pueden seguir como están. Es decir, lo que no es cierto es no pasa nada, podemos seguir igual porque todo va a ser sostenible. El estudio lanza otro mensaje: no defiende mejor las pensiones quien promete prestaciones más generosas a toda costa, sino el que garantiza en el tiempo pensiones razonables que no hipotequen a las próximas generaciones. Bueno, pues ahí ven el estudio publicado por Fedea sobre mitos y realidades. Escuchábamos a su autor, a Miguel Ángel García Díaz, que habla de datos, de situaciones que atraviesa la seguridad social, de que urge una reforma y que el reto para algunos es repartir, y parece que eso pasaría por prestaciones más escuetas. Bueno, vamos a hablar y a valorar todas esas cuestiones con dos expertos. Jesús Isabel, coordinadora estatal en defensa del sistema de pensiones, bienvenido y feliz año. Jesús Isabel, y junto a él nuestro querido colaborador que es economista del Colegio de Economistas de Valladolid, Jesús Gerbolés, vicedecano. Bienvenido, señor Gerbolés. Buenas tardes, feliz año. Bueno, planteadas así la cuestión, parece complicada. No sé si ustedes tienen soluciones así al comienzo del 2019. Las mismas que teníamos antes. Es que, no han variado mucho. No han variado mucho. Es que es el ¿Hay un déficit de 19.000 millones? Sí, hay un déficit. Rápidamente el señor Gerbolés, sí, ese es el déficit. Hay un déficit de 19.000 millones a datos del 2017. Es que nosotros necesitamos 2,2 trabajadores en activo por cada jubilado. Entonces, bueno, pues la verdad es que todo eso va generando un déficit tremendo, pero el problema... ¿Y cuál es el porcentaje que tenemos? Eso para que no fuera un sistema deficitario, pero por cada pensionista, 2,2 trabajadores. ¿Y cuál es la realidad? Pues, no, 2,2 existe, es ahora 2,2, tenía que ser 2,4 como mínimo trabajadores en activo por cada jubilado. Pero es 2,2, con lo cual estamos generando un déficit de 19.000 millones. Pero el problema es cuando estemos a mediados de siglo, que vamos a tener pues prácticamente 15 millones de jubilados y vamos a necesitar 35 millones de empleos. 35 millones de empleos. Actualmente pues los empleos son 19 y pico. Les voy a dar algunas soluciones, ¿eh? Luego el señor Isabel y el señor Gerbolés. Incrementar un 23% la recaudación del IRPF, sumar un 3,6% de afiliados a la Seguridad Social, con una cotización media, ni muy alta ni baja, aumentar en un 4,8 puntos porcentuales el tipo de cotización. Ahí lo dejo. Bueno, es que yo estoy oyendo lo mismo que oían en el 90, en el año 90. Hace tanto. Hace tanto ya venían diciendo que nuestras pensiones... No es tan mayor el señor Gerbolés. Yo tampoco, y sin embargo lo oía en el 90, y tengo datos donde se nos decía, ya lo publicaba incluso El País, de que las pensiones no llegaban al 2000, con lo cual estamos en el 2018. El hacer previsiones, el hacer futurismo y no hablar de la realidad y del problema que ha generado ese déficit, pues es hacer ciencia ficción o voluntades políticas de mirar a un lado o voluntades políticas de mirar a otro lado. Esto es muy simple. Viene una reforma laboral donde se baja un 14 o un 15% los salarios. Un 14 o 15% los salarios con sus correspondientes cotizaciones generan un déficit grande.
número uno. Número dos, en España es uno de los países que supera la media europea en el tema de la economía sumergida. En la Comunidad Económica Europea hay en torno a un 15, un 20%. En España llegamos al 46% de economía sumergida. Datos que no los digo yo, sino que están ahí. En temas de cotizaciones y de trabajadores con horas extraordinarias hay un déficit impresionante. Cuando se plantean solamente algunas pequeñas medidas que los trabajadores fichen, algunos empresarios se ponen de uñas, no sé por qué será. Son temas muy concretitos. Pero cuando se habla, por ejemplo, de que es que la economía sumergida se arregla con la inspección y decimos, pues metamos inspectores de trabajo, hagamos que la inspección de trabajo sea efectiva y no administrativa a sus multas. Hoy hablaban un informe incluso de la Guardia Civil que coge esclavos y detecta esclavos en España trabajando en el campo. Entonces, si vemos toda esa serie de cuestiones y vemos que hay un interés grande y vemos por otro lado... Usted plantea solucionar esos graves problemas que hay, es que, vamos a ver, el mercado en España, de trabajo... antes que todas estas valoraciones es que todas esas valoraciones me parecen vamos a ver, ciencia ficción. Aparte de eso, que es cierto que pues hay que incrementar el IRPF, hay que incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social, hay que prolongar la vida activa. Porque, bueno, pues llegar en principio hasta los 67 años y que haya menos jubilaciones, prejubilaciones anticipadas. No sé cuánto esos datos lo sabrán ustedes mejor. Yo creo que ahora hay hasta un 21 años donde se utilizan las pensiones. Sí, entrará ahora 25. Y antes eran, ¿cuánto? 16 15. o 15 años, sí, 15 y 16. Han subido sí, en unos cuantos años. Pero lo que se tiende es a que poco a poco sea el promedio de toda la vida real, laboral. Bueno, lo que pretenden algunos expertos. Eso es lo que se está proponiendo. Bueno, es que fíjese lo que dicen. Suecia, yo no sé si nos están llevando hacia Europa, señor Isabel, usted se pone de uñas, pero fíjese lo que dice. Nos gustaría decir. Un momentito y ahora me conté. Por contra de la opinión mayoritaria, las pensiones españolas son más generosas que la media europea. Por eso digo que si nos quieren llevar hacia ese lado, hacia el lado oscuro, de cobrar menos. Tampoco es verdad lo que se dice. Es que son afirmaciones a medias. Cuando tú dices una verdad a media, es una mentira muy gorda. Porque en función de cómo la plantees, así es. Y los números, a la realidad de los números son tozudos. En España la pensión media es de 1.100 euros y 700 y pico las mujeres. Esa es nuestra realidad. Con todo el aumento de esas pensiones mínimas, todavía... Bueno, claro, es que eso si va relativo, señor Carbolés, vamos a ver, que voy a darle una serie de números. La generosidad de las pensiones es que en España se paga de pensión el 78%, o sea, el primer salario de pensión, o sea, la primera pensión es el 78% del último salario en activo. Claro, pero que a lo mejor si ese salario en activo es 2 veces inferior al de la media europea... Está claro que nos quedamos ahí, ¿no? Está clarísimo. Lo que pasa que... sí, que el nivel es del 78%, mientras que a lo mejor en Europa es un 50%, o desconozco cuál es el porcentaje. Así es. El Producto Interior Bruto que España dedica a las pensiones, de esos países que tú has nombrado, se queda bastante por debajo, bastante por debajo. Pero además, ya que hablamos de números, vamos a ver, si solamente reducimos la economía sumergida, suponen 60.000 millones. Eliminar las subvenciones a los planes de pensiones, esos que dicen que son maravillosos, pero que con los salarios que hoy se percibe no se llegan, son 3.400. Dejar de financiar las tarifas fijas, lo cual no quiere decir que salga, digo, de lo que sale de la caja de la Seguridad Social, son 1.900 millones. Imputar gastos propios de administración que se imputan a la Seguridad Social son 2.400, me refiero a luz, agua, trabajadores, etcétera, que tendrían que estar en otro lado. Anular las desgravaciones fiscales por planes privados de empleo son otros 2.400, recaudaríamos otros 71.000 millones. Eso solamente con hacer nuestros deberes. A mí esto es lo que me parecen, y se lo digo a ambos, esto es una patata caliente a la que nadie quiere meter mano. Sí. Nosotros ahora vamos a dar... Todos quieren meter mano porque... Pero de verdad, para enfrentarse a lo que... Sí, porque si no se metiera mano al problema sería un auténtico desastre. O sea, llegaríamos al 2050,
que está a la vuelta de la esquina, y no podríamos soportar el gasto de las pensiones. Yo, desde luego, difiero en lo que dice mi compañero de tertulia de la economía sumergida. Es imposible que en un país hubiera un 40 y tantos % de economía sumergida. Vamos, eso no funcionaría nunca. El problema puede estar en que las pensiones pues estén más altas de lo normal, que luego nos ocurra como en Grecia, que han tenido que bajar el 40% de lo que cobraban en pensiones, hasta el 40%. Quiere decir que todos son conscientes de que hay que aumentar la vida laboral. Isabel, nadie es consciente, sean ustedes conscientes con sus planteamientos de aumentar. Él no quiere bajar las pensiones, él lo que quiere es dar soluciones para que haya para los que están gobernando, que gobiernan de una determinada manera. Los que están en los gobiernos, tanto de un lado como de otro. No es verdad. Vamos a ver, a mí gobierne quien gobierne, nosotros las pensiones las vamos a defender, porque tenemos lo que defiende son las pensiones. Efectivamente, no a mí el tema de unas determinadas políticas, otras, sabemos que es una cuestión política, de reparto económico, y cuando algunos se cogen la bandera de la Constitución y dice, la Constitución dice, o la Constitución dice en su artículo 50 que hay que garantizar las pensiones a todos los españoles, punto, número 1, para garantizar unas pensiones dignas y que garanticen el vivir de los españoles. Eso, como principio fundamental, entiendo que soy un gran defensor, es decir, si eso lo pone mi Constitución, la voy a defender a rajatabla, porque es tan importante ese punto como otro punto. Entonces, dicho lo cual, nosotros decimos, efectivamente hay que meter mano ahí, pero hay que meter mano desde unas posiciones distintas. ¿Por qué voy a alargar la vida de jubilación cuando condeno a mis jóvenes, a los que tienen que quedarse en España, a los que tienen que tener hijos, a los que tienen que salvar el sistema, les condeno a irse de los Pirineos para arriba? ¿Por qué les estoy echando? ¿Por qué no estoy generando empleo a los jóvenes? ¿Estoy alargando la vida? Dime a mí, ¿la vida a quién? ¿A un albañil con 67 años subido en un andamio? ¿A un trabajador del campo trabajando día y noche en el campo con 67 años? Vamos a ver, seamos realistas. Sí, cuestión diferente es un abogado o un economista. Y un 50%... Una actividad intelectual no requiere lo mismo que un ejercicio. Nosotros decimos, hay una serie de elementos que si los jóvenes hoy no acceden al mercado, si los jóvenes se tienen que ir, no tienen vivienda, no pueden tener hijos, si no aumentamos la población... ¿Y usted cuando se reúne con los legisladores, con los señores que ostentan el poder en el Ejecutivo, qué le dicen? Hay sus planteamientos que son diferentes a los que... Que tenemos razón. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y se lo voy a decir. En este año, año de elecciones. El Día de los Santos Inocentes sacan un decreto y mejoran, han sido valientes, han subido el salario mínimo un 20%. ¿Eso del Día de los Inocentes? El 28 de diciembre el Real Decreto, Santos Inocentes, Real Decreto. Pensaban que nosotros no íbamos a leer ese Real Decreto y le leemos, porque somos pensionistas, tontitos no. Entonces leemos que no nos garantizan el IPC, como nos habían prometido. Tampoco vemos que a algunos trabajadores que antes se les calculaba la pensión según el salario mínimo, que son las pensiones de las totales, resulta que ahora lo han detraído, lo han quitado y ya no se calcula el 55% sobre las pensiones, sobre el salario mínimo, y se sacan otro en medio porque sumirían alrededor unos 95 euros a mayores de lo que les han quedado. Si seguimos así, decimos, nos parece muy bien que se suban las pensiones mínimas un 3%, pero aun subiendo el 3%, vuelvo a decir lo del principio, el 100% de un euro son 2 euros, con 1 euro pasas hambre, con 2 te mueres también. El 100% de un euro es 1 euro. Efectivamente. Bueno, si le sumo 2 euros, solamente... otro euro, y la suma 2 euros, con 2 euros de suma de esos dos, pasaba hambre, me muero de hambre, con 2 euros igual que con 1. Es verdad, es el 100% que sumado al que tenía anteriormente, son 2 euros, con lo cual, digo, me muero de hambre con 1 y con 2. El 3% de las pensiones mínimas, que la pensión mínima, imagínese, la de una viuda menor de 65 años, 400 y pico, y se ha quedado en 500, se puede vivir. Yo cuando habláis de economía, cuando se habla de economía en este país, lo he dicho una vez en este programa y lo sigo diciendo. Si un día queremos hacer un buen programa de economía, traemos a las mejores economistas, traemos a una viuda de Zamora,
que la están compensando con 350 euros el Estado, su pensión, porque no llega a la pensión mínima. ¿Y esa es una buena economista? Esa, porque sabes llegar al mes con 400 euros. Es una buena administradora. No y economista, porque tiene que saber, tiene que saber cómo gastar, dónde gastar y qué milagros hacer para llegar a final de mes. Bueno, realmente hay pensiones con las que no se puede. Nosotros decimos, eso es cierto, no sé dónde estará la y solución. Sin duda de ninguna clase. Nosotros tenemos... Bueno, nosotros nos hemos quedado sin tiempo, para empezar. O sea, es que esto daría para mucho más y se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco muchísimo que arranquemos el 2019 en buena convivencia, señor Isabel. Solo que siempre aprovecho que vengo a tu programa. Usted saca leche de un botijo. Y el día 2 de febrero, porque no estamos conformes, vamos a movilizarnos, vamos a hacer manifestación y saldremos de Fuente Dorada a manifestarnos. Fuente Dorada porque los de Ávila no saben dónde está, en Valladolid. En Valladolid. Pero va a haber en toda España va a haber el día 2 de febrero una movilización para garantizar que el IPC esté ahí ya recogido, que el tema de las pensiones de la total lo vuelvan a retirar y que las empleadas de hogar se las considere como trabajadoras y no las condenen a la economía sumergida. ¿Ya se las considera como trabajadoras? En la economía sumergida no son trabajadoras de primera, están en un régimen especial, no cobran el paro, no tienen derecho a la inspección, no tienen derecho a la negociación colectiva. Les queda bastante para ser trabajadoras normales y corrientes, que son lo que son, trabajadoras por cuenta ajena, que no tienen derecho a la negociación colectiva, no tienen derecho a paro, no tienen derecho a Señor Gerbolés, creo que hay que continuar hablando de esto. Estará bueno, conmigo, yo ¿no? creo por descontado que sí. Por descontado que sí, que además daría mucho de sí el programa. Por eso mismo, pero se lo agradezco muchísimo. Bienvenidos al 2019 hablando de economía y de cuestiones que nos importan a todos, las pensiones. Vamos a hablar también de un tema que nos importa y mucho y es la salud de nuestros pequeños. Hay un informe, un análisis elaborado por los profesionales que refleja que los puntos de atención continuada, los denominados PAC de Valladolid, León y Ponferrada, dicen, según esos informes que se los han encargado la Consejería de Sanidad, no liberan a los hospitales y derrochan recursos. Vamos a hablar de este tema tan interesante de salud pediátrica, y además ahí está la invitación de nuevo de la coordinadora de nuestro espacio de pediatría, a la que hemos pedido que se una, por supuesto, a nuestra invitada. Gracias, doctora Bachiller, por continuar con nosotros hoy en el programa. A la doctora Mercedes Garrido, que es la presidenta de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla y León. Ahí es nada, importantísimo lo que hoy vamos a hablar los próximos minutos. Doctora, gracias por estar aquí en representación de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria en Castilla y León. Hay un informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ambas. Hay un informe que se les ha encargado por parte de la Consejería de Sanidad para que calibraran, para que elaboraran un informe de los recursos de los servicios de urgencia de pediatría y de esas PAC que hablábamos, que hay 4 en nuestra comunidad en Castilla y León. Ese informe se les encargó a la Asociación de Pediatría y de Atención Primaria, a PACIL, a la Sociedad de Pediatría y a la CPAR, que agrupa a la del Hospital y la del Centro de Salud, en Alvarado, como les digo, a petición de la Consejería. Me gustaría hablar de ese informe, de los puntos más importantes, porque entiendo que habrá sido denso y con diferentes puntos, pero a los telespectadores lo que les importa, sobre todo, esa pediatría de área, esas PAC, que hay 4 en Castilla y León. ¿Cuál ha sido el informe que ha salido de estas asociaciones? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente lo que ha salido en noticias, que ha sido el tema de los PAC, forma parte de un informe muy amplio, un informe que se encargó por parte de la Consejería no solo a las sociedades de pediatría, sino también a todas las sociedades científicas que trabajamos en atención primaria, para elaborar una estrategia de mejora de la atención primaria en este mundo que vivimos ahora, con una atención primaria muy precaria. Entonces, una de las medidas que nosotros habíamos evaluado fue el de los PAC, pero no como medida parcial y para abordar de forma... Perdón, doctora, me gustaría que expliquen a los telespectadores en qué consisten los PAC. Bueno, los puntos de atención continuada
son servicios que se ofrece a la población para atender urgencias no hospitalarias en las horas en las que no están funcionando los centros de salud. Este modelo existe en toda España, pero el modelo de PAC con profesionales de pediatría no existe en ningún sitio de España, salvo en Castilla y León, en 4 puntos. En 4 puntos, ¿no? Que son 2 en Valladolid, 1 en León y 1 en Ponferrada. En el resto de nuestro país, la atención a las urgencias fuera de las horas de atención en los centros de salud se lleva a cabo en esos puntos por médicos de familia o facultativos que están contratados para hacer ese servicio. Privilegiados en Castilla y León. Bueno, privilegiados, en el sentido de que es el pediatra el que atiende. Privilegiados no tanto, eso sería un privilegio si los recursos fueran adecuados para hacer una verdadera atención a las urgencias. Ahí vamos. Entonces, y a las conclusiones de ese informe. Claro, entonces el problema es que en estos momentos y ya después de muchos años se ha demostrado que la atención por pediatras en esos puntos no resuelve la sobrecarga que existe en las urgencias hospitalarias y además el pediatra que trabaja en esos puntos de atención continuada trabaja aislado, con una sobrecarga enorme porque hay una saturación de ese servicio porque se está utilizando como una consulta sin cita, no se está utilizando solo para las urgencias. Esto supone una peor calidad asistencial porque si tenemos que estar atendiendo mucha patología que podría ser atendida por su centro en su consulta de atención primaria, pues hace que no se puedan atender las verdaderas urgencias. En los puntos de atención continuada se atiende por orden de llegada, no se atiende por orden de prioridad, que es lo que debería exigirse en cualquier centro, que se atiendan urgencias. Claro. Tiene que haber los hospitales, una clasificación por prioridad en función de la gravedad, atendiendo primero a lo más grave y luego las esperas mayores para los menos graves. En los puntos de atención continuada esto no sucede y se han convertido a lo largo de los años en una consulta masificada sin cita previa. Pues el que lleva más años es el de León y llevará cerca de 20 años. En Valladolid, por ejemplo, Arturo Iríes creo que lleva unos 15 años y el Pac de Pilarica como pediátricos llevan muchos años. Para poder hacer una valoración. Entonces, claro, suponen una sobrecarga para los profesionales, una peor calidad asistencial porque el profesional no tiene recursos. Claro, no aunque existe, viniera una urgencia... no se puede atender, no hay recursos técnicos, no es el lugar adecuado, ni hay recursos materiales. Entonces, no se pueden atender las urgencias y, por tanto, no tiene lugar de ser ese tipo de atención en esos puntos de atención continuada tal como están concebidos. Por eso nosotros hicimos un análisis, pero que forma parte de un análisis mucho más global. Claro. Evidentemente no se trata de suprimir esa atención, se trata de llevar esa atención a sitios que cumplan criterios de calidad, que tengan los recursos suficientes. Entre otras cosas, doctora Garrido, de urgencia. Sí. ¿No? Bueno, pero muchas veces, quiero decir, efectivamente, pero muchas veces la población puede acudir pensando que tiene una urgencia y si existe un sistema de triaje que es la clasificación, pues se puede derivar lo que no es urgente a otros circuitos asistenciales y atender la verdadera urgencia como debe ser. Entonces, eso en esos puntos no existe y por eso nosotros pedíamos que se lleve a cabo en otros lugares y una de las posibilidades era trasladarlo al hospital donde se puede hacer un sistema de clasificación e incluso que en esos puntos pudieran participar también de forma voluntaria pediatras de atención primaria que quieran también descargar un poco la atención del hospital. Porque escasez de pediatras hay, ¿eh? Eso. Bueno, hay escasez de pediatras. Hay de muchas especialidades. Hay escasez de pediatras, es verdad, pero también están mal distribuidos y si encima a esos pediatras escasos están saturados, porque en esos puntos de atención continuada no hay profesionales que estén contratados solo para ese punto de atención continuada, sino que van después de haber pasado su jornada ordinaria en el centro de salud, en algunos casos después de haber acumulado la consulta del compañero y después se encuentran con este tipo de consultas en las que no pueden además atender las verdaderas urgencias. Entonces esto produce
Bueno, pues una situación sí, de impotencia, de agotamiento físico y mental. Lo que queremos es lo mejor para los niños. Claro. Entonces, por eso la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria Castilla y León, cuya presidenta es Mercedes, han hecho todo esto, la doctora Garrido dirá, bueno, pues, con la cantidad de cosas que hay que mejorar, pero que de verdad que los casinos leoneses, lo decía antes un poco entrecomillado, ¿no? pero que funciona bien, que tenemos a pediatras que se entregan en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, que hacen doblete, que en fin, que yo creo que la pediatría en Castilla y León, bueno, que hay muchos instrumentos que poco a poco se van consiguiendo, ¿no? El problema es que muchas veces no podemos desarrollar todo lo que podríamos hacer en atención primaria, porque en este momento tenemos falta de tiempo, si tenemos que acumular la consulta de 2 compañeros, evidentemente si tenemos un cupo doble del que está pensado para nuestro trabajo, no se pueden hacer las actividades de promoción, de prevención, se saturan las consultas, con lo cual pues eso va a repercutir además luego en una mayor afluencia a los puntos de atención continuada, a las urgencias del hospital. Si pusiéramos el énfasis en mejorar la atención primaria, que pudiéramos atender adecuadamente a los niños y hacer actividades de prevención, mejorar... Lo que habla la doctora Bachiller de eso, no se lo puede usted imaginar, es que de la atención primaria, de la importancia de esa atención primaria. Hay que invertir en la atención primaria, en la primaria también hay que innovar y sobre todo hay que organizar y gestionar adecuadamente los recursos, que es lo que se trata y lo que ha tratado de decir la Sociedad de Pediatría y todos los pediatras, además estamos todos muy unidos. Sí, eso sí que yo creo que es una especialidad donde todos están a una, ¿no? Y entienden la necesidad de una buena y de una correcta atención. Bueno, y después de este informe, Bueno, este informe se ha hecho en el marco de una estrategia global de la Consejería en la que con los informes de todas las sociedades científicas se van a llevar a un Consejo Regional de Salud para de alguna manera consensuar las medidas adecuadas que se puedan poner en marcha. Doctora, la pues que volver a invitar. Esperamos que muy pronto, porque nosotros ya llevamos muchos años trabajando en esto y estamos cansados de esperar a que se pongan en marcha esas medidas. Entonces, pues ojalá sea a la mayor prontitud para que podamos volver a hablar sobre las soluciones que se van a poner sobre la mesa para que esa atención de los facultativos hacia los pacientes sea la mejor posible, estén ustedes lo más descargados posibles y sea la óptima atención que todos los pacientes Eso es lo que nosotros buscamos, que la atención sea con calidad. Los pocos niños que hay, por lo menos atenderlos. Cuidarles, es verdad, porque cada vez hay menos, bueno, pues son nuestras joyas, o sea que hay que atenderles lo mejor posible. Pues no saben lo que se lo agradezco a la doctora Bachiller que haya permanecido hoy en el programa con nosotros para recibir como se merece a la doctora Garrido, que nos explique lo bien que ha explicado ese informe, sobre todo en esos puntos que han salido en los medios de comunicación, por centrar la situación y que luego, por favor, eso sí, venga a contarnos la segunda parte. Gracias. Esperemos que pronto. Vamos a hacer una pausa de nuevo en nuestro programa y vamos a hablar de viajes. Ahí está, París, qué maravilla, un viaje de fin de semana tan solo para descubrir la bella ciudad de la luz. From shopping to beautiful Beaux-Arts architecture.